reducir la inseguridad y violencia de género en la Ciudad de México, el gobierno capitalino, en coordinación con las 16 alcaldías, implementan el programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura. El objetivo es que las mujeres y niñas caminen confiadas y libremente por las calles de la ciudad. Con 8 acciones muy precisas, puntuales y específicas, que son alumbrado público y podas, presencia policíaca, combate al narcomenudeo, inhibición del consumo de alcohol, cruces seguros, transporte seguro, reparación de las banquetas, transporte seguro con camiones de RTP y camiones de transporte concesionado. El trabajo es interinstitucional a través de una mesa de coordinación entre la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, CEMOVI y la Procuraduría General de Justicia. Los senderos se ubican en las zonas que registran mayor inseguridad y en las más conflictivas para los vecinos de las 16 demarcaciones. O decidimos en dónde va a haber seguros, senderos seguros con base en la incidencia delictiva, en los reportes ciudadanos. Nos reunimos en asambleas con los ciudadanos y ellos dicen, en esta calle es donde más incidentes delictivos hemos tenido. Lo que inició como un programa para garantizar la seguridad en escuelas públicas y privadas se extendió a toda la ciudad gracias a los resultados obtenidos. En un futuro, la ciudad estará conectada a una red donde se podrá velar por la seguridad no solo de las mujeres y niñas, sino de todos los habitantes y población flotante en la capital. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraís Morquecho, 21 Noticias.